Doctores, ¿cómo están? Vamos. Buenas noches, estimados doctores. Vamos a dar inicio a la séptima sesión. Doctor Frank, bienvenido una vez más. Le doy el pase. Adelante, por favor. Gracias. Doctor Frank, ya podemos iniciar la sesión. Buenas Hola, noches, doctor Joaquín. Frank. ¿Qué tal? Una vez más, bienvenido. Adelante, le doy el pase, por favor. Gracias. Gracias, Henry. Bien, doctores, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Estoy teniendo un tema con mi cámara, pero ya estoy próximo a solucionarlo, no se preocupen. Hoy día vamos a conversar con los que están sobre las medidas de coerción, ¿no? Ya hemos quedado en discutir en esta sesión las medidas de coerción personales y las medidas de coerción reales, ¿cierto? Henry, confírmame, ¿es el tema? Henry, hola. Las medidas de coerción, ¿verdad? Sí, estaba bien, doctor. Sí, el mismo tema, en mención. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre ese particular, vamos a discutir sobre este tema de las medidas de coerción y qué es lo primero que yo les voy a decir sobre las medidas de coerción. Las medidas de coerción siempre van a ser, eh, en términos generales, lo primero que debo decirles sobre el particular es que las medidas de coerción son limitaciones, restricciones a derechos fundamentales. Siempre que hay una medida de coerción, estamos hablando de una restricción, estamos hablando de una limitación a un derecho fundamental. Toda medida de coerción implica eso, una limitación o una restricción a un derecho fundamental. La pregunta es, estas medidas de coerción, ¿por qué se dan? ¿Con qué fines se dan? Porque parecería que se podría hacer un proceso penal sin limitar o restringir derechos fundamentales, ¿no? Pero cuando hablamos de medidas de coerción, hablamos pues de afectaciones, de limitaciones a derechos fundamentales. Entonces, la primera pregunta que yo diría es, ¿por qué? ¿Por qué se dan esas medidas de coerción? ¿A qué se debe? ¿Quién me ayuda dándome ese comentario? ¿Cuáles son los fines de las medidas de coerción? ¿Qué podríamos decir? Miren, tengo acá varias personas que hoy día se han conectado, así que me encantaría que alguien de ustedes me dé alguna idea de cuáles son los fines de las medidas de coerción. ¿Por qué se dictan medidas de coerción? ¿Por qué a veces toca afectar, limitar o restringir un derecho fundamental? ¿Por qué? Cuéntenme, doctores, ¿por qué sería?
Parece que estamos muy poco participativos hoy día, no se preocupen. Yo les voy diciendo. Bueno, se limitan derechos fundamentales, se afectan derechos fundamentales por una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Esa finalidad es, primero, investigar correctamente. Por eso es que tenemos las medidas limitativas de derechos con fines de investigación. Una finalidad inicial sería investigar bien. Por eso tenemos las medidas limitativas de derechos con fines de investigación. ¿De acuerdo? Otra finalidad de las medidas de coerción sería asegurar que la sentencia se cumpla, que es la segunda finalidad de la medida de coerción, que la sentencia se ejecute, que la sentencia se cumpla. Eh, Esa finalidad se denomina la finalidad cautelar, que la sentencia se cumpla, que la sentencia se ejecute. Y la otra finalidad es evitar continuidad delictiva, es evitar que el delito se continúe cometiendo, evitar que el delito se siga cometiendo. Esa sería otra finalidad de las medidas de coerción, que el delito se siga cometiendo, evitar. ¿Sí? Luego tenemos una última finalidad de las medidas de coerción, ¿cierto? Que sería asegurar prueba, asegurar prueba. ¿De acuerdo? Asegurar prueba. Eh, yo tengo acá algunas diapositivas que pretendo emplear el día de hoy, ¿sí? Y a partir de eso vamos a establecer estos fines de las medidas de coerción, los tipos de medidas de coerción. Yo voy a tratar de trabajar con diapositivas para que podamos tener una mejor conexión entre nosotros. Entonces, son esas cuatro finalidades de las medidas de coerción. Investigar bien, la cautelar, que es asegurar que la sentencia se cumpla. La tercera es asegurar prueba. Y la cuarta y última es el fin intuitivo coercitivo, que esto es evitar que el delito se siga cometiendo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a... No sé si puedo compartir diapositivas. Claro que sí, doctor. Sí lo puede compartir. Ya está. Entonces vamos a cambiarnos de equipo para compartir diapositivas. Un segundo, por favor, no me corten. Yo estoy compartiendo en este momento, estoy cambiando de Recording in progress.
Bueno, ¿me pueden ver mejor acá? Hola. Hola. Doctor Frank, todavía está en fondo negro. No se lo ve. ¿Ahora me ven? Ah, sí, Hola. sí, 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 sí. Josefa Vanessa Almanza Babilonia. Sí, 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 lamentablemente tenía que prestarme una laptop porque desde mi laptop no estaba tan bien la señal. Su audio, doctor, sí está distorsionado, ¿ah? Se escucha lejos. Hola, hola, ¿ahora sí? ¿Mejor? Ahora, mejor, mejor. Bien. Entonces, como les decía, vamos a compartir algunas presentaciones este, respecto de las medidas de coerción, ¿sí? Les había dicho que los fines de las medidas de coerción eran investigar bien, primero. Segundo, eran cautelar, asegurar que la sentencia se cumpla, ¿sí? Y la finalidad que más me interesaba, les había dicho, era la finalidad intuitivo-coercitiva, ¿no? Que es evitar que el delito se continúe cometiendo, que el delito se siga cometiendo. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve? ¿Sí? Cuéntame. ¿Sí ven? Sí, sí. Ahora sí se ve. ¿Sí? Ahí dice parámetros reguladores, ¿cierto? Ya se ve, doctor, ya se ve. Sí se ve. Muy bien, avanzamos. Hay algunos parámetros que además de los fines que ya hemos visto, tenemos que tener en cuenta en las medidas de coerción. ¿Y cuáles son esos parámetros que tenemos que tener en cuenta en las medidas de coerción? Primero, que toda medida se da siempre que sea razonable. ¿De acuerdo? No puede ser una medida arbitraria, una medida abusiva. Tiene que ser razonable y darse dentro de un marco de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una medida de coerción se dicte, porque yo les había dicho una medida de coerción, con eso empecé hoy día, es una limitación o una restricción a un derecho fundamental. Entonces, si esta medida de coerción es una limitación, es una restricción a un derecho fundamental, ¿cierto? Eh, Tiene que ser además útil, idónea, debe servir, porque si esa medida de coerción, que es una restricción o limitación a un derecho fundamental, no es útil, no es idónea, no sirve, pues definitivamente no podríamos aplicar la medida de coerción. Además, esa medida de coerción, de ser útil, de ser idónea, tiene que ser necesaria. Cuando yo digo que una medida de coerción tiene que ser necesaria, ¿qué significa? Que no puede ser que exista otra forma menos gravosa de lograr la finalidad. La medida de coerción es necesaria cuando es la única forma de lograr la finalidad. Solo se aplica una medida de coerción si es la única forma de nombrar y lograr la finalidad. Eso se llama el principio de necesidad. Solo se aplica una medida de coerción cuando es la única forma de lograr la finalidad. Y por último, tiene que haber una proporcionalidad propiamente dicha, esto es conseguir el mayor, el más grande beneficio al menor perjuicio. ¿Cuáles son los presupuestos para las medidas de coerción? De hecho, para que haya medida de coerción, tienen que haber dos presupuestos esenciales. Si se dan esos dos presupuestos esenciales, se puede dictar una medida de coerción. ¿Y cuáles son esos dos presupuestos esenciales? Primero, suficiencia de elementos de convicción. Para que haya una medida de coerción, tienen que darse suficiencia de elementos de convicción. ¿Qué quiere decir eso? Que ante una simple duda, ante una idea genérica, vaga, no se puede dictar una medida de coerción. Para dictar una medida de coerción, tiene que haber una probabilidad. Eso se conoce como suficiencia de elementos de convicción. Fumus commissio delicti, fumus bonus juris.
también se puede llamar eso, ¿no? Una suficiencia de elementos de convicción. ¿Por qué? Porque como les había dicho, una medida de coerción siempre implica una limitación o una afectación a un derecho fundamental. Entonces, si una medida de coerción es una limitación, es una afectación a un derecho fundamental, mínimamente tiene que haber suficiencia de elementos de convicción. Lo otro que es importante tener en cuenta es que tiene que haber peligro en la demora. Ese es el otro presupuesto. Periculum in mora. ¿Qué significa eso? Urgencia. Se dictan las medidas de coerción cuando esto es urgente. Siempre se dice en el proceso tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces la idea es que tiene que ser urgente. ¿Cuáles son las razones, como les había dicho, para dictar medidas de coerción? Una razón importante para dictar medidas de coerción, les había comentado, es la búsqueda de información para investigar bien, ¿no? Como les había dicho. Se dicta medida de coerción cuando se quiere investigar bien. Yo dicto una medida de coerción cuando necesito investigar bien. Esto es una finalidad de búsqueda de fuentes de información, ¿sí? Para eso es de restricción de derechos fundamentales. Ejemplo de esto, allanamientos, intervenciones de comunicaciones, levantamientos del secreto bancario, entre otros, ¿no? ¿Un allanamiento es una medida de coerción? Sí, claro. ¿Limita un derecho fundamental? Por supuesto. ¿Qué derecho fundamental? La inviolabilidad de domicilio. La intervención de comunicaciones también. Limita un derecho fundamental, tu secreto de comunicaciones, tu secreto bancario en el levantamiento del secreto bancario, etc. Entonces, estas medidas se hacen para investigar bien. Pero como les he dicho, siempre que haya fumus comissi delicti, fumus bonus juris, eso es apariencia de buen derecho, ¿cierto? Elementos de convicción, como vimos en la diapositiva. Y siempre que haya también peligro en la demora, ¿no? Periculum in mora. Así como hay medidas de coerción personal, pueden haber medidas de coerción real, ¿sí? Vamos a hablar primero de las medidas de coerción real y luego vamos a hablar de las medidas de coerción personal. Vamos a empezar hablando de las medidas de coerción real. ¿Cuál es la medida de coerción real más conocida? La medida de coerción real más común es el embargo. El embargo es la más conocida, el embargo es la más, digamos, famosa de estas medidas de coerción real, ¿no? El embargo. Previsto en el artículo 303 del Código. Es una medida que afecta un bien o bienes de un presunto deudor. Pero, ¿qué es lo importante que les quiero decir en esto del embargo? Lo importante que les quiero decir es que en el embargo, lo que se busca es asegurar que la sentencia se cumpla. Por eso su fin es cautelar. Asegurar que la sentencia se cumpla. Si ese deudor tiene embargado su patrimonio, ¿cierto? Obviamente va a cumplir la reparación civil prevista en la sentencia. La sentencia se va a cumplir. Es una medida que busca cautelar. El embargo tiene una finalidad cautelar. ¿Cuál es el efecto del embargo? Limita las facultades de disposición y goce de los bienes mientras se dicta una sentencia de condena o se desestima la demanda principal. El embargo recae sobre bienes, ¿cierto? Y su finalidad es garantizar el pago de la pretensión resarcitoria que sea solicitado. Acá ven, estamos poniendo algunos ejemplos de sentencias, ¿cierto? Si ustedes ven, en esta sentencia, en el expediente 46-200-2017, que todas estas PPT se las voy a pasar sin problemas, dice, el embargo tiene dos requisitos, dice, ¿no? Está previsto en el artículo 302, 303 siguientes, ¿de acuerdo? Tiene dos requisitos. Juicio razonable de participación del imputado. Esto es lo que yo les había dicho, que es el fumus comissi delicti o la apariencia de buen derecho, ¿no? Y dos, peligro.
riesgo de insolvencia, ocultamiento o desaparición de los bienes. ¿De acuerdo? Que se retiene el bien perteneciente a una persona para asegurar la satisfacción de una deuda, pago de costas judiciales, pago de responsabilidad derivada de un delito. Las dos cosas se requieren, ¿no? Probabilidad, lo que les había dicho, apariencia, y peligro en la demora, o sea, esto es el riesgo de insolvencia, ¿no? Solamente se puede hacer embargos en la investigación preparatoria. ¿Quién lo puede pedir? ¿Quién puede pedir el embargo? El que está legitimado para pedir el embargo es ¿quién? El actor civil, pero también el fiscal en ausencia del actor civil. Si no hay autor civil, lo puede pedir el fiscal. Otras medidas de coerción son conocidas, aparte del embargo que están en 302, 303, 304, 7. ¿Qué otra medida de coerción es conocida? Es conocida también la orden de inhibición. Esta orden de inhibición está prevista en el artículo 310 y es una prohibición que se le hace al imputado o al tercero civil. ¿Una prohibición para qué? Para que ese imputado o tercero civil realice actos de disposición de bienes. Con la orden de inhibición se le prohíbe hacer actos de disposición de bienes. Esto es un poco menos lesivo que el embargo, porque en el embargo le despojas del bien, ¿no? ¿Cierto? Pero en la orden de inhibición ya no le quitas los bienes, es una medida sustitutiva del embargo. Simplemente la orden de inhibición, ¿qué cosa implica? ¿Qué cosa genera? La orden de inhibición implica que esta persona ya no se pueda deshacer del bien, que esta persona ya no pueda disponer del bien. Lo que implica la orden de inhibición es que la persona, a partir de esa inscripción en el registro, ya no pueda vender ni gravar el bien. ¿De acuerdo? Afecta su probabilidad, su posibilidad de vender o gravar el bien. Se dicta esta orden de inhibición para evitar disponer o gravar el bien. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de medida es? Es una medida precautoria. El imputado no podrá enajenar los bienes a su nombre por esta anotación de inhibición. Impide toda acción que disminuya su patrimonio. ¿De acuerdo? Sin embargo, no impide que pueda seguir incorporando para sí bienes. ¿Cuándo se da la orden de inhibición, que es una medida real? Cuando el embargo no tiene efectividad, pues no se conocen los bienes, por ejemplo, ¿no? Si no sé, ¿qué voy a embargar si no conozco los bienes? Entonces, si no conozco los bienes, puedo pedir una orden de inhibición. O si los bienes conocidos no alcanzan a cubrir el monto. ¿De acuerdo? Entonces, es una medida personalísima, solamente va no al bien, sino a la persona. Eso quiero que entienda. No va a los bienes, la orden de inhibición, va a la persona. Y a esa persona se le impide enajenar, se le impide disponer de todos sus bienes. Igual se requiere riesgo de insolvencia, suficientes elementos de convicción, y lo puedes realizar a diferencia del embargo desde la investigación preliminar. Desde la preliminar puedes realizarlo. ¿Quién lo pide? El fiscal y el actor civil. ¿Cuáles serían unas diferencias importantes entre la inhibición y el embargo? El embargo es una medida personal, tiene también un bonus juris o ¿sí? El fumus bonus juris o el fumus comissi delicti. También hay periculum in mora, es común para ambos. Sin embargo, la inhibición es complementaria del embargo. El embargo está dirigido al bien, la inhibición está dirigido hacia la persona. En la inhibición se aplican las reglas del embargo. ¿Sí? Vamos a ver ahora otra medida de coerción también real, que es importante, que es
la incautación, la medida de incautación. La incautación se da durante el proceso de manera provisional. Recae sobre bienes con vinculación con el delito y pasa a poder del Estado, siempre. Cuando hay embargo, se remata y pasa a poder del deudor, ¿no? Perdón, del acreedor. Cuando hay inhibición, también el acreedor es el que se va a beneficiar. Pero en la incautación siempre pasa a poder del Estado, porque estamos incautando bienes, efectos o ganancias del delito. ¿De acuerdo? Recae sobre bienes vinculados con el delito, sobre bienes intrínsecamente delictivos. La idea de la incautación es que en el futuro, al final, se va a pasar el bien a poder del Estado. Cuando hay incautación, ese bien, al final, va a pasar a poder del Estado. ¿Sí? Entonces, la retención, toma de posesión de un bien, de manera, retención, toma de posesión de un bien, de manera coerciva. ¿De acuerdo? Se verifica sobre objetos que sirvieron para perpetrar el delito sobre productos del mismo. Tiene la naturaleza de medida instrumental. ¿De acuerdo? Los requisitos son elementos de convicción, peligro procesal, y se puede realizar en la etapa de investigación preparatoria. ¿Quién puede solicitarlo? El fiscal. Muy bien. Ahora entremos a las medidas de coerción personal. Las medidas de coerción de naturaleza personal. La primera es la prevista en el artículo 259, ¿no? Es la detención policial en delito flagrante. Esa es la primera medida que yo quiero discutir hoy día con ustedes. La detención policial en flagrancia. Esta medida, ¿quién la realiza? La realiza la policía, ¿cierto? Sin mandato judicial. Para que haya detención policial en flagrancia, no se necesita que haya flagrancia. Es una medida sin flagrancia. ¿De acuerdo? Perdón, es una medida sin orden judicial. Lo único que necesita para que se dicte la detención policial en flagrancia es que la policía verifique el hecho, alguien que está cometiendo flagrantemente el mismo. ¿Y cuándo hay flagrancia? ¿Cuándo hay flagrancia? Hay flagrancia en tres supuestos. Tenemos la flagrancia propiamente dicha, que es la flagrancia que se da cuando el agente está cometiendo el delito y en el mismo momento en el que le está cometiendo es capturado, ¿no? El agente está cometiendo el delito y justo en el momento en que está cometiendo el delito es capturado. El otro supuesto es el supuesto en el cual el agente acaba de cometer el delito y es descubierto. En fuga, ¿no? Se está fugando y lo descubre. El otro supuesto es el supuesto en el cual el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración, ya sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho o por medio audiovisual. Pero esto es siempre dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. Y el último supuesto es cuando se le encuentra dentro de las 24 horas con efectos o instrumentos o procedentes de aquel que hubieran sido empleados para cometer el delito. Esto es lo que se llama presunción de flagrancia. Entonces, la detención policial procede en flagrancia en esos cuatro supuestos. Como digo, en estos cuatro supuestos, la policía puede detener a una persona sin necesidad de orden judicial. ¿Y cuáles son esos supuestos en los que la policía puede detener a una persona sin necesidad de orden judicial? 1, flagrancia propiamente dicha. 2, flagrancia presunta. 3, cuasi flagrancia. Y por último, flagrancia por sindicación, ¿no? De un tercero, de un testigo o por identificación de video. Es el arresto ciudadano, es otra medida de coerción personal. Es cuando
se da una flagrancia, pero quien detiene no es la policía, sino un ciudadano. ¿De acuerdo? Este arresto ciudadano es el arresto que se hace por los ciudadanos. ¿De acuerdo? Esto lo van a cometer los ciudadanos. Toda persona, dice el 260 del código, dice, toda persona puede detener en flagrancia delictiva. Pero ¿cuál es la idea? Cuando hay arresto ciudadano, cuando lo detiene una persona, ¿cuál es la idea? La idea es entregar de inmediato al arrestado con arresto ciudadano a las policías más cercanas. Entrega inmediata quiere decir sin torturarlo, sin agredirlo, sin lincharlo, ¿no? Sin humillarlo, paseándolo por calles y plazas con carteles, ni nada de eso. El arresto ciudadano autoriza detener a una persona, pero ponerle de inmediato en presencia de las autoridades. No se le puede encerrar, mantener privada su libertad, no. La detención domiciliaria. ¿Qué es la detención domiciliaria? Es una detención que se impone cuando corresponde prisión preventiva, pero excepcionalmente no se da la prisión preventiva, correspondiendo. Entonces, esto es bien sencillo de explicar. Para que haya detención domiciliaria, tiene que corresponder prisión preventiva. O sea, se hace el análisis y la persona merece prisión preventiva. Merece irse a un penal con prisión preventiva. Pero no se le manda un penal con prisión preventiva. Excepcionalmente no se le manda. ¿Por qué? Porque tiene más de 65 años, porque tiene una enfermedad grave o incurable, porque sufre grave incapacidad física permanente que afecta su capacidad de desplazamiento, porque se trata de una madre gestante, etc. Entonces, ese es el tema que yo les quiero comentar. Es una medida autónoma de coerción personal, detención domiciliaria, ¿de acuerdo? Que se aplica cuando, correspondiendo prisión preventiva, la persona está en un supuesto de ancianidad, es mayor de 65 años, adolece de una enfermedad grave o incurable, sufre grave incapacidad física permanente que afecta su capacidad de desplazamiento, se trata de una madre gestante, ¿cierto? Y en todo caso está en esos supuestos que hemos antes conversado. Es una medida autónoma, ¿sí? Es una medida que tenemos que entender con todo lo que dice el artículo 290 del Código Procesal Penal. La detención domiciliaria también se dicta con intervención indiciaria, ¿cierto? Siempre que hay proporcionalidad. Y como yo les había dicho, ¿cierto? Siempre que merezca la persona prisión preventiva. Tiene que analizarse y tienen que cumplirse todos los presupuestos para prisión preventiva. Pero por esas razones especiales no se cumple. Muy bien. Entonces, esta detención domiciliaria obedece a una situación coercitiva vinculada a los subprincipios de adecuación, necesidad, que puede ser adecuada para asegurar los fines del proceso sin necesidad de un encarcelamiento. ¿De acuerdo? Porque circunstancias especiales dan origen a eso, ¿no? Entonces, doble nivel de análisis. Primero se analiza que merezca prisión preventiva y segundo, que estén en los supuestos de excepción. Pero entendamos una cosa, la detención domiciliaria tiene siempre, puede, la palabrita puede, no es obligatorio en esos supuestos.
El impedimento de salida del país es una medida más simple. El impedimento de salida del país es una medida para asegurar la comparecencia del imputado en el proceso. Es una medida que se da, es una medida que se dicta, siempre que existan indicios, y lo que consiste en esta medida es que la persona no puede salir del país por el tiempo que le han dicho, ¿no? No puede abandonar el país. Esto obviamente se hace para evitar peligro de fuga, ¿no? Entonces, para evitar peligro de fuga, a la persona se le impide salir del país. Creo que es una medida menos gravosa que la prisión preventiva. Tal vez es una opción, una alternativa frente a la prisión preventiva. ¿De acuerdo? Este impedimento de salida está regulado en el 296 del Código Procesal Penal, ¿cierto? Cuando se dan los supuestos que hemos conversado. Esta medida no dura más de 4 meses, pero ¿cuál es la novedad? Esta medida se puede dictar incluso hoy día en favor de o en contra de testigos. Puede haber impedimento de salida del país de testigos. ¿De acuerdo? Se tiene que cumplir con los presupuestos que hemos conversado, determinar, motivar, si es que se puede esta persona sustraer de la persecución penal, y a partir de ahí se dicta en casos normalmente de criminalidad organizada por un plazo mayor de hasta de 36 meses, casos complejos hasta de 18 meses y en casos simples 9 meses. ¿De acuerdo? Para testigos también lo que les había dicho es que hay impedimento de salir del país, pero para un testigo no le puedes impedir salir del país más de 4 meses. El plazo del impedimento de salir del país de un testigo no debe ser mayor a 4 meses. ¿Sí? Muy bien. La medida de coerción, la prisión preventiva es excepcional. Se dicta por un juez para que el imputado, ¿cierto?, pese a que todavía se le presume inocente y se está llevando a cabo su juicio, su investigación, pase a un penal. Esta es una medida grave. Tal vez de todas las medidas es la más extrema. Tal vez de todas las medidas es la más fuerte. Porque es una medida que consiste en que una persona a la que se le presume inocente, ¿cierto?, que todavía no ha sido condenada, ingrese a un penal. Y ahí permanezca un tiempo, ya vamos a ver, hasta 36 meses prorrogables, mientras dure el proceso penal. Esta prisión preventiva, ya todos ustedes creo conocen, tiene que cumplir 3 presupuestos, ¿no? Fundados y graves elementos de convicción, de la vinculación con el delito, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad, ¿sí? Y que el imputado, ¿cierto? Perdón, ahora es a 5 años, esta PPT tengo que corregirla, a 5 años, y que el imputado, ¿cierto?, pueda tener peligro de fuga o peligro de obstaculización. Hay varias casaciones importantes sobre prisión preventiva que debemos recordar. La casación 626-2013 Moquegua, que dice que el plazo es de 9 meses en casos simples, complejos 18 meses, y en crimen organizado la prisión preventiva puede llegar a 36 meses. Hasta acá las medidas de coerción más importantes. No sé si me están escuchando, no sé si me han logrado entender hasta este momento lo que yo he pretendido compartirles, doctores. ¿Me escuchan? Jóvenes, Sí, doctor, sí se escucha. Correcto, todo bien. perfecto. Comentarios, preguntas, algo que queramos profundizar de todo lo que hasta este momento hemos conversado. Sergio, gracias. Dime, adelante. Doctor, ¿pudieras, si quiere, darle mayor fundamento
al quinto presupuesto de la prisión preventiva. En este caso estamos hablando de la necesidad, de la idoneidad y de la proporcionalidad propiamente dicha, toda vez que si muchas veces hay jueces que exigen hoy en día que haya que el requerimiento esté debidamente motivado, y en ese extremo a veces no basta simplemente indicar porque es necesario, porque es útil y porque es proporcional propiamente dicha. Entonces, en algunos casos, a ver, ¿cómo podríamos nosotros darle mayor motivación o mayor argumentación en ese extremo? Claro, doctor, muchas gracias por su comentario. A ver, vamos a hacer ciertas precisiones, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ciertas precisiones, porque mi idea de esta sesión es que podamos interactuar, podamos conversar y así podamos tener mejores conceptos. Miren, cuando se pide prisión preventiva, no es que con la casación de Moquegua, porque hay muchos que creen que con la casación de Moquegua, que incluso hemos visto ahora, se ha creado este presupuesto de la proporcionalidad. No, 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 para nada. Siempre se ha tenido que pedir la proporcionalidad para dictar una medida de coerción. Siempre las medidas de coerción se dan cuando hay proporcionalidad. Siempre. Eso es algo completamente normal. Siempre se dictan medidas de coerción cuando hay proporcionalidad. ¿Por qué? Porque las mismas normas del código, la parte general de las medidas de coerción, dicen que se dicta prisión preventiva precisamente cuando hay proporcionalidad. Esto es, cuando la medida es idónea. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida sirva, ¿no? Obviamente, la prisión preventiva siempre va a ser idónea, ¿no? Para evitar que la persona se fugue. Está en un penal, la posibilidad que se fugue es mínima. Se fugan de los penales, sí, pues, pero la posibilidad es menor. Estando en libertad, la probabilidad que se fugue es mayor. Entonces, la probabilidad de fuga se conjura con la prisión preventiva. Por lo tanto, casi siempre es útil. El problema es la necesidad. Dentro de la proporcionalidad, el problema es la necesidad. Porque no siempre la prisión preventiva es necesaria. Pueden haber supuestos en que la prisión preventiva no sea necesaria. ¿Cómo así? Que se pueda lograr lo mismo afectando menos. Si se puede lograr lo mismo afectando menos, la medida de prisión preventiva no sería necesaria, porque se podría lograr lo mismo afectando menos. Por ejemplo, cuando una prisión preventiva no sería necesaria, cuando se podría evitar la fuga, se podría evitar la obstaculización, se podría evitar la perturbación de la actividad probatoria, se podría evitar todo eso con una medida menos gravosa. Por ejemplo, si se pone una comparecencia con algún nivel especial de restricciones o se dispone un impedimento de salida del país. Si se dictan ese tipo de medidas, es probable que se logre una prisión preventiva, ya no, porque si una comparecencia con restricciones puede ser útil para conjurar la fuga, para conjurar la obstaculización, se debe optar por la menos gravosa. Entonces, cuando el fiscal fundamenta la medida de prisión preventiva que pide, el fiscal debe decir por qué esa medida es la última alternativa, por qué esa medida es necesaria, por qué no hay otra medida menos gravosa que le podemos imponer al imputado y hacerle menos daño y lograr la finalidad. Ahí es que se habla de necesidad, se habla de que esa medida es necesaria, porque no hay otra forma, o hay otra forma menos gravosa para lograr ese fin. En ese supuesto, la medida sería necesaria. Por eso les digo, cuando discutimos utilidad, siempre va a ser útil la prisión preventiva. El problema es que no siempre va a ser necesaria. Entonces, les podría decir resumiendo, la prisión preventiva siempre es útil, pero no siempre es necesaria. Porque a veces se puede afectar menos
y lograr la misma finalidad. Se puede causar un mayor impacto, ¿sí? Afectando menos. Por eso la medida tiene que ser necesaria. Y por último, estrictamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que a menor afectación tiene que haber mayor beneficio. A menor afectación tiene que haber mayor beneficio. Entonces, un abogado defensor, cuando discute el presupuesto de prisión preventiva proporcionalidad, ¿qué es lo que debe alegar? ¿Qué es lo que debería decir? ¿Qué debería decir, doctores? Debería decir que hay formas menos gravosas de lograr lo mismo y que no se le aplique prisión preventiva. ¿De acuerdo? No sé si con eso, doctor, le respondo la pregunta. Doctor. Doctor, estoy conforme con lo que ha explicado, ¿no? En este sentido, creo que en cuanto a la idoneidad, la necesidad, sobre todo como usted lo ha indicado, no siempre va a ser necesario. En ese sentido, bueno, pero dependiendo, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa, siempre para la defensa la medida siempre va a ser una medida que no es idónea, que no es necesaria y que podría, tranquilamente, su patrocinado podría eh, afrontar el proceso en comparecencia, con otra medida menos, incluso con una comparecencia simple, indican, ¿no? Pero bueno, en algunos casos, pues, sobre todo si concurren los presupuestos materiales que señala el artículo 68 del Código Procesal Penal, entonces, y los que ha establecido la Constitución 620-2013 en Moquegua, bueno, pues hacer necesario que se dicte una medida coercitiva más gravosa, ¿no? Como es la prisión preventiva. Pero en algunos casos, una medida menos gravosa como una comparecencia con restricciones podría permitir lograr la misma finalidad, ¿no? En el proceso. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, ¿no? Donde delitos eh, contra la libertad sexual, violación sexual, por ejemplo, ¿no? Ya estando con comparecencia con restricciones en la etapa de juzgamiento, a las últimas audiencias ya no concurre el diputado, se dicta una sentencia condenatoria de 30 años y bueno, pues hasta la policía ha pasado 2 años, 3 años y la policía nunca los encuentra hasta el momento, ¿no? Entonces, no se ha garantizado incluso el éxito de en este caso, una futura condena, ¿no? Como resultado del proceso. Entonces, en ese sentido, ¿qué dice la víctima, no? Que no, de cierta forma, como que no se ha hecho justicia, ¿no? Eso sería un poco comentario, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, ¿se ve lo que estoy poniendo ahí? Cuénteme. ¿Se logra ver? Presupuesto general de medidas de carácter cautelar. Sí, doctor Frank. Perfecto. Ya está. Esto es importante recordar. De esto he hablado mucho hoy día. Para toda medida tiene que haber fumus comici delicti y periculum in mora, les dije, ¿cierto? Graves y fundados elementos de convicción, periculum in mora, peligro de obstaculización, peligro de fuga, pero para la prisión preventiva tiene que haber una prognosis de pena superior a 5 años. Casaciones importantes que deben recordar, estas se las voy a dejar yo toditas con Henry para que se las pase. La 564-2016 Loreto, que habla sobre el tema de la apariencia del delito, ¿no? Del presupuesto del fumus comici delictivo. Este acuerdo plenario 1 del 2019 también me habla de sospecha grave y fundada. ¿De acuerdo? Esta sentencia del TC 4780
2017, caso Ollanta y Nadine Heredia, es importante también, es una pieza fundamental para lo que es la prisión preventiva. ¿De acuerdo? Todas esas sentencias se las estoy dejando. El segundo presupuesto es el pronóstico de pena, ¿no? Esto es imaginar que la sentencia sería ese día. ¿Y qué pena le pondríamos? Un pronóstico de pena superior a 5 años. Cuando hablamos del peligro procesal, estamos hablando del peligro de fuga o obstaculización. ¿De acuerdo? Acá hay también casaciones importantes que les voy a dejar. Lo bueno es que el código establece criterios taxativos para el peligro de fuga, no una regulación taxativa. Arraigo en el país, domicilio, residencia habitual, asiento de familia, gravedad de la pena. ¿De acuerdo? Esta casación 1640-2009 también pone criterios muy interesantes sobre este particular, al igual que el acuerdo plenario 1 del 2019. El peligro de obstaculización tiene que ver con qué? Con que hay un riesgo razonable de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá elementos de prueba. O influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. La pertenencia a una organización criminal también es un criterio que se ha discutido mucho, ¿no? Estas sentencias de las que estamos viniendo conversando trabajan bastante ese particular. ¿Cuál es el trámite? La prisión preventiva siempre la pide el fiscal. No puede pedir la prisión preventiva ni el procurador, no puede pedir la prisión preventiva si no es el fiscal. Es un requerimiento debidamente sustentado. Y siempre la prisión preventiva se discute en audiencia. La audiencia se hace 48 horas después del requerimiento, ¿cierto? Y en esta audiencia tiene que estar el fiscal de manera obligatoria con el imputado, el abogado defensor. ¿De acuerdo? Esta prisión preventiva se puede dictar con incomunicación, como medida accesoria. ¿Cuánto tiempo dura? 9, 18, 36 meses, ya les había dicho eso, pero teniendo en cuenta para fijar el plazo de la prisión preventiva todos esos criterios. Para fijar la prisión preventiva hay que tener en cuenta todos esos criterios. Dimensión, complejidad de la investigación, gravedad del delito, cantidad de actos de investigación, obligación de naturaleza de realizar actividades periciales complejas, etcétera, etcétera. Todos esos criterios se tienen que tener en cuenta para decidir dar una prisión preventiva. ¿De acuerdo? Ya les dije los plazos. 9 prorrogables por 9 más. 18 prorrogables por 18 más. 36 meses prorrogables por 12 meses. Se pueden prolongar, ¿sí? Cuando haya circunstancias de especial dificultad. ¿Sí? Cuando vence el plazo, procede a darle libertad a la persona. Procede a libertad. ¿Puede usar información de colaboradores eficaces para dictar prisión preventiva? Sí. ¿Se puede usar todas estas situaciones? Sí. Pero eso tiene que estar corroborado. Si no, no se puede usar. El mismo código lo dice, cuando se trata de declaraciones de arrepentidos, de colaboradores, necesita un cierto grado de corroboración. Si no, no va. ¿De acuerdo? Esta casación 292-2019 en el caso Oviedo también es muy interesante. Esta necesidad de corroboración, que es una, pues, norma del código, lo que regula la valoración probatoria del 158, que establece, pues, que siempre tiene que haber corroboración. ¿De acuerdo? Muy bien.
Esta casación de Moquegua es muy, muy clave, que tienen que leerla todos. Estas casaciones son muy importantes, la 631, la de Moquegua, la 626, la 349, Amazonas, la casatoria 1 del 2017, ¿cierto? El acuerdo 2 2017 y algunas sentencias sobre el particular que yo siempre he dicho que deberían. Otra presentación que yo quiero compartir con ustedes es la que tiene que ver con los bienes en el proceso penal. Vamos a ver hasta qué punto se puede compartir un segundito. Vamos a ver. Doctores, vamos a ver. ¿Están viendo las presentaciones? ¿Se ve? ¿Se ve? Hola, sí, doctor. Muy bien. Vamos a remarcar esto, que son bienes en el proceso penal, que para mí es importante. Ustedes van a mirar que en un proceso penal siempre se tienen que ver bienes, ¿no? Dinero, armas, joyas, droga, etcétera. Los bienes siempre están presentes en un proceso penal. Entonces, esos bienes pueden servir como evidencia física, como objeto material, pueden servir para pagar reparación civil, se puede incautar, se puede embargar, ¿de acuerdo? Pero todo va a pasar, ya sea las medidas cautelares de embargo, las medidas cautelares de inhibición, las medidas de incautación, todo va a pasar por qué tipo de bienes, ¿verdad? ¿Qué tipo de bienes? Hay que tener en cuenta que los bienes lícitos únicamente se pueden embargar. Solo se embargan bienes lícitos, porque no se puede pagar reparación civil con bienes de naturaleza ilícita. Solo se paga reparación civil con bienes lícitos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, se embargan bienes lícitos porque solo con bienes lícitos se paga reparación civil. Cuando son instrumentos del delito, o sea, con lo que se ha cometido el delito, se incauta. Cuando es efecto del delito, lo que se obtiene con el delito, se incauta. Cuando es ganancia del delito, se incauta. Solo los bienes lícitos se embargan. ¿De acuerdo? Eso debemos recordar siempre. Lo demás se va a extinción de dominio. ¿De acuerdo? Algunos bienes simplemente se tienen para acreditar, te tienen como evidencia, ¿cierto? Miren esos relojitos, se tienen como evidencia. Lo que no tiene que ver con autoridad delictiva, sino se va a servir como medio probatorio en el proceso, ¿no? Esto se hace como cadena de custodia para que se pueda usar en el proceso, para que se pueda usar. ¿De acuerdo? Mientras que los bienes lícitos se usan ¿para qué? Los bienes lícitos se usan ¿para qué? Los bienes lícitos se usan para pagar reparación civil. Todo lo que es ilícito se comisa. Una consecuencia que significa que pasa a poder del Estado. Lo que es ilícito se comisa. Todo lo que es ilícito se comisa. Solo lo que es lícito se incauta y embarga. Lo demás se comisa.
Muy bien. Eso quería mostrarles, que como medio de reparación solo es bienes lícitos. Y a partir de acá se puede pagar y se puede reparar daño. Como esto ya hemos visto, ¿no? Embargo, secuestro, orden de inhibición, prohibición de enajenaria, lo hemos mirado. ¿De acuerdo? A partir de eso se va. La custodia de los bienes pasa por Pronavi. Pronavi custodia los bienes y a partir de ahí eventualmente le puede dar uso a los demás, entregar en buenas condiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren la cantidad de bienes que se pueden trabajar acá. Veo que mis participantes ya se están yendo, ya son las 9:20 casi. Solamente quiero mostrarles una idea mayor de lo que estamos conversando. No sé si tienen alguna pregunta más, doctores, antes de que me quede solo en esta noche. ¿Algún No, comentario adicional? ¿No? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Listo, listo. Bueno, entonces, siendo eso así, agradezco mucho a las capacitaciones, gracias Henry por esta oportunidad y bueno, aun cuando hoy día es un feriado largo, pero hemos tratado de estar acá y cumplir con ustedes. Sí, gracias, doctor Fran, por su esfuerzo de estar presente el día de hoy. Ya sabes que feriado largo, la gente viaja, se relaja y está en todo su derecho. No podemos decir nada. Doctor, nos vemos el próximo martes. Doctores, muchas gracias por su esfuerzo y que tengan un buen feriado largo y un buen fin de semana.